Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar una semana más aquí con nosotros en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al asambleísta Henry Cucalón, quien es parte de la Comisión de Justicia, pero al mismo tiempo es uno de los asambleístas más activos. Vemos lo que está haciendo, vemos los trabajos que están realizando y queremos con él conversar sobre el momento político que vive el país, pero también el último mes de la Asamblea Nacional. Prácticamente ya tienen un mes más en funciones, un mes un poco más hasta el 14 de mayo. ¿Cómo evaluar lo que les queda pendiente y lo que han hecho en el periodo del cual usted ha sido asambleísta, abogado Cucalón? Primero, ¿qué momento político vivimos como país y qué proyecciones podríamos pensar cuando ya se nos acerca la fecha de las votaciones, el 11 de abril próximo? Sin duda alguna, la profunda crisis económica y sanitaria sin precedentes que vive la República tiene una fecha que puede ser de esperanza o de ratificación de lo que estamos, y pasa por la elección presidencial del 11 de abril. Es importante tener clara esta situación. Lo poco o mucho que termine de hacer la Asamblea Nacional no creo que incida en las angustias o asimismo en el optimismo que pueda tener el pueblo ecuatoriano para una salida económica. Eso sí, lo que vaya a ser la asamblea elegida, la que entrará en funciones el 14 de mayo, obviamente tendrá un peso, tendrá un volumen, tendrá una incidencia. Si es para apoyar la gestión de un gobierno que tenga claro que sin vacunación no hay recuperación económica, sin apostar por la salud pública de los ciudadanos no hay reactivación, no hay recuperación, no hay levantamiento como sociedad y como economía, obviamente habría problemas, algo absolutamente evidente. En lo que respecta al actual, con que no moleste, con que no fastidie al pueblo en las 6 semanas que le quedan, ya es bastante, porque sin perjuicio de que existan asambleístas responsables, que sí los hay, un órgano colectivo, 137 personas que siempre son mal evaluados, aquí en todas partes del mundo, pero que este ha superado con creces lo que se imaginaban, ya no es de esperar nada. Reitero, con que no le metan la mano al bolsillo a los ecuatorianos, con que no molesten, con que no fastidien, ya es bastante. Es muy duro lo que usted dice. Entonces usted recomendaría, mientras mejor no haga nada y no moleste al Ecuador, mejor. Pero tienen ustedes un tema pendiente, abogado Cucalón, que es la famosa ley de protección a la dolarización, que por tercera vez el Ejecutivo ha mandado a la Asamblea, que en este momento está siendo analizada por el CAL para que sea enviada a la comisión respectiva. Y es un tema pendiente y un tema que muchos ecuatorianos esperan cuando se habla de proteger a la dolarización y sobre todo proteger los recursos del Banco Central para evitar que algún político meta las manos allí de manera indebida. Estas reformas al Código Monetario y Financiero, porque eso es lo que son. Los títulos son para los medios de comunicación, para hacer los hashtags y todo lo demás. Y yo no me los creo, porque yo me acuerdo que hace unos años en mi primera legislatura había una ley de justicia laboral que quitaba las utilidades. El año pasado se aprobó una ley humanitaria que bajaba los sueldos. Entonces, hace 2 años, ley de crecimiento económico que ponía impuestos. Así que yo nunca me he dejado llevar por los títulos, sino por el contenido. Es obvio que estamos de acuerdo en que el Banco Central, que no es un banco prestamista, ni público ni privado, debe ser el garante de las reservas de los recursos del Estado ecuatoriano y de los ciudadanos pertenecientes al Estado ecuatoriano. Eso es lo correcto. No debe ser
caja chica de ningún gobierno. De hecho, en este periodo, entre las pocas cosas positivas que se pudieron hacer, bajo una propuesta de nuestra bancada, se prohibió expresamente, pues ya se hizo una reforma al Código Monetario, de que el gobierno central obligue al Banco Central a comprar títulos a cualquier valor, los famosos bonos de deuda externa, los famosos CETES, entre otras cosas. Ese ya fue un gran avance. Para mí, el preludio de lo que debería ser la prohibición de la no disposición de fondos por parte del gobierno, de los que no le pertenecen, porque el gobierno tiene una cuenta en el Banco Central, la del Tesoro, y puede disponer a su libre criterio de esos fondos, como mejor tuviera, como sea la política económica del régimen de turno. Eso no se puede soslayar, eso no se puede criticar, para eso ganamos las elecciones. Pero no es lo mismo que ir más allá, que el valor sea inferior, no es tan alto como se pensaba, del tema del encaje de los depósitos del pueblo ecuatoriano, así sea $1, no pueden disponerlo, ni a título de crédito, ni a título de préstamo, etcétera. O también sobre fondos que, si bien son de entidades públicas, como son los municipios, las prefecturas, la seguridad social, no pertenecen a la administración pública central. ¿Eso merece apoyo? Sí. ¿Voy a argumentarlo y sostenerlo como lo he hecho otras veces? Por supuesto. Que al mismo tiempo se puede mejorar la estructura del Banco Central. Eso es la reforma. La forma de integración, porque según la Constitución, obviamente el ejecutor de las políticas públicas es el Ejecutivo, y eso no se puede cambiar. Eso también es importante, yo estoy de acuerdo. Eso sí, con funcionarios públicos a tiempo completo, con servidores públicos que tengan claro que su misión es el interés general y no el interés particular. Asimismo, complemento. Muchas personas dicen que no hay que regresar al pasado. Yo estoy en esa línea, pero no solamente al pasado, los 10 años, al pasado los 15, 20, 25, 30, yo diría es el retorno a la democracia. Porque esta cantaleta de meter la mano al Banco Central en dólares y en sucre la han hecho todos los gobiernos, todos. Así que no solamente es un tema de reforma legal a la cual yo apoyo, es un tema de administración pública, es un tema de cultura, es un tema de compromiso. No solamente que esté pintado un artículo en la pared, aunque yo recuerdo muchos gobiernos, ni qué decir del correísmo, pero también los anteriores, que pese a que había artículos expresos, hicieron lo que les venga en gana con el tema de los recursos del pueblo ecuatoriano. Así que no a repetir los errores, sí. Vamos a los cambios legales, por supuesto, pero también merecemos funcionarios públicos que estén conscientes de qué es lo que no se debe y no se puede hacer. Usted bien hace un recuento de los últimos años de democracia, los más o menos 40 años de retorno a la democracia y lo que el país ha enfrentado con los diferentes gobiernos. ¿Qué hacer, abogado Cucalón, para que el país tenga buena memoria? No solamente los políticos en época de elecciones, sino los ecuatorianos, recordemos qué ha pasado con gobiernos anteriores y además que esto nos permita saber hacia dónde queremos proyectarnos, sobre todo con una elección a puertas como la que tenemos. ¿Cómo lograr que la memoria colectiva recuerde ciertos temas para no volver a caer en los mismos errores? Errores que apuntan a creer en mentiras populistas, a creer en una serie de frases que en un momento dado mueven a los electorados porque les falta tener memoria y recordar cuántas veces han sido engañados en un momento dado, o no sé si la palabra engaño es la correcta, pero han confiado en una serie de ofertas que después no se concretan y el país vuelve a los mismos problemas. El tema del Banco Central, el mal manejo económico. Ahora, lamentablemente, el eje que nos cruza a todos es la pandemia y vemos con horror lo que hemos enfrentado y no entendemos cómo la propia Asamblea siempre decide juzgar, enjuiciar a los ministros que ya no están en funciones o que incluso están fuera del país. Entonces, ¿cómo recordar lo que ha sido un poco la historia democrática para no volver a las urnas a cometer errores? Que después no es cuestión de votar un gobierno, es cuestión de asumir nuestra real responsabilidad de ir a una urna a votar por una u otra opción, en este caso, el día 11 de abril. Con la ciudadanización de la política, que no es solamente esperar cada 4 años que se den las elecciones y que los partidos políticos, que son un legítimo instrumento de interlocución entre la sociedad y el Estado, pero no expensa solamente de ellos, tomen conciencia y participación de la cosa pública.
Es decir, no dejar un cheque en blanco para que 4 años algo viene, alguien venga, lo cobre y tenga o no tenga fondos. No. La ciudadanización es permanente, la participación es connatural, con el mismo sentir democrático. Saber cuál es nuestra posición como mandantes y cuál es el mandato que estamos entregando, para así evitar decepciones colectivas. Y reitero, eso solo se logra con mayor participación en la toma de decisiones. No dejarlo a que cada político haga lo que cree que tiene que hacer con la ejecución de su plan de gobierno. Esto es un asunto transversal. Este es un empoderamiento ordinario. Y ahora más, aún cuando está comprobado que la ciudadanía, más que por ideologías y por partidos, se mueve por causas, lo cual es positivo, lo cual es bueno. Ya llegaremos a una instancia mayor de profundización de las ideas, lo cual es un proceso, no es de la noche a la mañana, no es porque usted pone un artículo, al día siguiente cambia absolutamente. Ese es el gran problema de nosotros, los ecuatorianos, los latinos en particular. Creemos que si ponemos un artículo automáticamente cambia. Yo les voy a poner un ejemplo, Claudio. Desde el año 2009 pusimos un capítulo en el Código de la Democracia sobre el tema de las elecciones primarias, casi copiado a los modelos americanos y europeos. Perfecto. Elecciones abiertas, cerradas, de todo orden, todo, pero maravilloso. Iba a parecer como las primarias norteamericanas. Nadie ha cumplido. Nadie. Normalmente los cambios son profundos, son culturales, son connaturales con la ciudadanía, y la ley es el último paso. Aquí es absolutamente al revés, por eso que todo el mundo la viola, por citar un ejemplo. Así que sí se puede hacer, estoy optimista. Veo en los últimos tiempos que hay una mayor compenetración con este tema de las causas. Los ciudadanos tienen claro de que todos tenemos derechos a tener derechos. Eso es importante, eso supera a las izquierdas, las derechas, los conservadores y los liberales. Eso no existía hasta hace poco tiempo. Creo que es plausible. Asimismo, en lo que se refiere al nivel de control de la acción de gobierno, como se denomina, yo comprendo que puede ser desgastante en algunos casos. Debemos tener claro algo, y la próxima legislatura también. Normalmente cuando uno ejerce control político, fiscalización, lo hace el gobierno, en la persona de. Es obvio que lo último que le queda a esta asamblea, y eso para mí no es estorbar, eso es por ese lado del pueblo, uno tiene que analizar, juzgar y censurar cuál ha sido la política, si existía. Ahora nos enteramos que el presidente no sabía nada. ¿Cuál ha sido la política de salud del régimen? Eso es lo que usted lleva al control político, eso es lo que usted enjuicia. El resultado es el ministro. En todos lados, en todos los años, en todos los países, uno enjuicia y censura la política nefasta de un régimen en la persona del fusible. ¿Cuál es el fusible? El ministro de Estado. Solo cuando tiene mayor connotación, cuando son otro tipo de infracciones que inclusive pueden rayar en lo penal, es que uno va al impeachment presidencial o vicepresidencial, que eso son palabras mayores. Así que yo no le temo a eso de ahí. Ahora, que acólitos del gobierno de turno, en este caso el actual, hayan querido patear la pelota para adelante, hayan querido quemar tiempo para que los juicios políticos y la responsabilidad llegue a destiempo, con la teoría que no había que sacar al Maradona, que estaba en el Ministerio de Salud. Imagínense dónde estamos, que el ministro de Salud era Maradona, era el centrocampista de la selección. Ese ya es otro asunto que el pueblo ecuatoriano ha juzgado. Por eso los que se permitieron hacer esas jugarretas ni siquiera fueron reelegidos, han sido castigados a través del voto popular. Nosotros en nuestra bancada tenemos la conciencia tranquila de jamás haber sido acólitos de decisiones que han afectado a las grandes mayorías y al pueblo ecuatoriano. Usted habla de su bancada, habla del proceso legislativo. ¿Cómo mirar la próxima asamblea en donde no hay mayorías? O sea, vemos que es una asamblea en donde sí existe partidos con mayor cantidad de escaños, pero ninguno tiene la mayoría. ¿Cómo visualizar lo que va a ser la relación ejecutivo-legislativo en una asamblea sin mayorías y sin un elemento de unidad entre varias de las bancadas? ¿Cómo piensa que va a desarrollarse primero la elección de las dignidades de la asamblea? Muchos lamentan que no va a estar presente esta asamblea, pero va a ser otros elementos diferentes a los que hemos vivido, sobre todo en los últimos 10 años.
Sí, a alguna gente le preocupa si hay o no hay los votos para elegir a fulano o a mengano. Eso es lo que menos le importa al pueblo. Sino si hay o no hay mayorías para los temas que le benefician, no para los temas que le perjudican. Y sí veo que hay ciertas tendencias marcadas en cuanto a lo que sean ideas o causas. Eso para mí sí es fundamental. Para mí ese es el meollo, ese es el fondo del asunto, lo que puede preocupar o puede aglutinar hasta cierto punto. Eso yo, insisto, lo considero que es absolutamente saludable. Y aquí cabe una reflexión. Dependiendo si les gustan algunos, a los que generan cierto tipo de opiniones, es bueno tener mayorías consolidadas para que un presidente pueda ejecutar su plan de gobierno. Pero hasta ahí nomás llegan cuando ganó el que no les gusta. Entonces, ¿cómo es la gobernabilidad entonces? Hay veces que se quejan de que porque los congresos son fraccionados, no se puede gobernar, no se puede implementar. Pero al mismo tiempo después opinan que es mejor que nadie tenga mayorías. Entonces, mire, por experiencia le digo, después de 2 periodos, es complejo el tema de la gobernabilidad en la sociedad ecuatoriana. No nos ponemos de acuerdo. Yo he leído a lo largo de décadas cómo muchos analistas políticos han ponderado que se deberían elegir a los diputados en la segunda vuelta para que los partidos finalistas vayan con mayorías consolidadas. Pero cuando ya llegan el que no les gusta, no está bien, hay que ser fraccionado. Viva el método Webster. Mientras más minorías hayan, es mejor. Eso es mejor para la democracia. Claudia, no se ponen de acuerdo ni en lo que quieren, porque no es un tema conceptual, es un tema de adeptos o desadeptos. Me explico, si les gusta o no les gusta, se finaliza. Es siendo la democracia en el Ecuador. Así que yo espero y estaré muy pendiente, porque mi rol de ciudadano no lo voy a perder prácticamente hablando mi rol de asambleísta, de que las grandes causas que muevan al pueblo ecuatoriano, fundamentalmente lo que concierne al derecho a tener derechos, al tema de la recuperación económica, a que haya un lineamiento de un Estado fuerte pero no grande, que de la mano con la iniciativa privada entienda que esta última es el motor de la economía y que el Estado debe dedicarse a tener una fuerte protección social, educación y salud para todos y seguridad integral ciudadana. Ahí estaremos absolutamente pendientes. Retomando lo que usted hablaba sobre el comportamiento de los electores, usted dice que los ecuatorianos se está mirando que están votando por causas más que por partidos. ¿Qué pesa más en la población ecuatoriana, los caudillos o las causas? Porque vemos una serie de elementos que apunta también nuevamente a buscar personas o a buscar quién apadrina a. ¿Qué pesa más, caudillos o causas en el país? Las causas siempre serán las que aglutinan, las que convergen, pero es obvio que se necesitan personas, los líderes, los candidatos, los políticos, son los conductores al final de cuentas. Y yo me permito decirle que veo con muchísimo agrado, sin perjuicio de conocerlo y sin perjuicio de las decisiones partidistas, pero veo con muchísimo agrado la evolución que ha tenido la campaña para la segunda vuelta de Guillermo Lasso, donde se ve que hay una clara incorporación de estas facetas que para algunos, en mi caso no, han estado ahí, pero para mí es lo más importante, donde la inclusión mande, donde no solamente declarar que todos somos iguales, no. Es el concepto de la igualdad de oportunidades llevado a política de Estado. Es importante también reconocer el tema de la diversidad. El Ecuador es rico en diversidad, en esa diversidad de pensamiento, que no tiene que ser discriminado, que tiene que ser apoyado. Entonces yo veo que hay una conexión con ese tema. Me explico, lo considero que es absolutamente válido. De hecho, se está reflejando en el sentir electoral como hay este claro repunte en la posición electoral de Lasso, porque se entiende que se está ejerciendo un liderazgo de convergencia. ¿Me explico? No de exclusión. Eso para mí es fundamental, porque las ideas ya las tenemos claras. Lo importante es cómo, gobernando, vamos a respetar a lo diverso. ¿Cómo se puede fortalecer las prácticas democráticas dentro de las diferencias que siempre van a existir? Que no es malo que existan, pero ¿cuál va a ser el talante democrático para que desde el gobierno respetarlas y unirlos en las grandes causas nacionales? Yo creo absolutamente, más allá de mayor coincidencia y una que otra desaveniencia, que quien puede llevarlo de mejor manera, quien puede
manejar esta nave del Estado en mejores condiciones es obviamente Guillermo Lasso en esta coyuntura. Hay que mirar qué ocurre el día 11 de abril en las urnas. Hay muchos que piensan como usted, otros que no. Hay que mirar cómo el pueblo ecuatoriano va y expresa su voto y expresa su decisión de quién debe ser el presidente por los próximos 4 años. Para terminar, abogado Cucalón, ¿cómo evalúa su gestión como asambleísta? Ha estado 8 años en la Asamblea. ¿Cuáles son sus principales logros? ¿Qué siente usted que cumplió en base a los votantes de los diferentes sectores de la ciudadanía? Ha sido una experiencia maravillosa, por la cual estaré profundamente agradecido por el pueblo ecuatoriano que confió en mí. En la práctica, legislé a favor de las grandes mayorías, no solamente por quienes me eligieron. Y los resultados de esa gestión, que puede tener, obviamente, como todos, críticos y apoyos, están en los índices, que los hace no solamente por obligación legal, sino que lo hacen los observatorios legislativos. Tengo el más alto índice de cumplimiento en asistencias, en participación, no solamente en el Pleno de la Asamblea Nacional, sino a nivel de las comisiones legislativas, que es donde de verdad se trabaja, se formula, se prepara la ley, donde hay un debate ordinario absolutamente interesante y se enriquece. En materia de fiscalización y principalmente en este periodo, donde las circunstancias también cambiaron, he sido interpelante, exitoso en varios procesos políticos. He participado en todos los juicios políticos sin excepción, no solamente votando, argumentando, siendo interpelante. Así que me voy con mi conciencia absolutamente tranquilo. He madurado también dentro de la legislatura, he cumplido los 2 periodos que la Constitución establece. Creo asimismo que esta es una línea de servicio público por voto popular que implica mucha experiencia, que con los años inclusive uno puede ir mejorando como legislador. Por eso ustedes ven en otros casos el tema del presidente Biden. Entró de 29 años al Senado norteamericano, estuvo 36. Los mejores senadores y congresistas norteamericanos han sido múltiples veces reelegidos por el pueblo, nada a dedo, valga la aclaración. Insisto, esa experiencia, esa madurez hace que el producto finalmente, que sean las leyes o el gran debate, porque son conductores de la opinión de los votantes, sea cada vez mejor. Así que, insisto, estoy muy agradecido. Han sido momentos complejos de la historia ecuatoriana y espero no haber defraudado y haber estado a la altura de las circunstancias. Y como usted dice, sigue siendo un ciudadano activo políticamente y seguiremos viendo su participación y su opinión en diferentes sectores de la opinión pública. Nuevamente, gracias al abogado Henry Cucalón. Recordamos que él es asambleísta, es parte de la Asamblea Nacional, están terminando sus funciones. Él habla del papel de la Asamblea, las proyecciones políticas y electorales del país y además habla de su deber cumplido en 8 años en la Asamblea. Asambleas complejas, asambleas difíciles, pero que han mostrado lo que es la política en el Ecuador y han mostrado también un proceso de aprendizaje sobre el cómo manejar los temas de la Asamblea, el legislar y el fiscalizar. Gracias nuevamente al abogado Henry Cucalón, gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.